En la unidad 3 de cuentas nacionales vimos cómo se medía el Producto Bruto Interno. Fue el primer análisis con enfoque macroeconómico que hicimos y lo hicimos ex post, es decir, medíamos una vez que ya había pasado todo, que ya se había generado el producto y todo lo demás. Ten en cuenta que el PBI es una medida del volumen de producto que genera un país, esto es una medida de este proceso de producción que significa transformar unos bienes en otros bienes que tienen más valor. Vamos a repasar lo que vimos al final de la clase de la unidad anterior para tomar idea de dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir más adelante. Para empezar vamos a suponer que tenemos que analizar el producto de un país, digamos que ese país es la Argentina y agrandamos para verlo un poquito mejor. Vamos a pensar en lo siguiente, lo primero que tenés que hacer es tratar de no pensar en dinero. Supongamos que el dinero no existe porque no viene a la cuestión y nos va a distorsionar la manera de entenderlo. Pensar en una economía donde no hay dinero y todo se produce y se intercambia directamente en el estado en el que está. Vamos a partir de la base de que tenemos algunas empresas que lo que hacen es actividad de producción, transformar unos bienes en otros bienes que tienen más valor. Ponemos el dibujito de una industria, pero ahí podría haber cualquier cosa, porque tanto produce una industria como una peluquería, como un contador o un abogado, o también un hotel. No tiene por qué haber una chimenea de la que sale humo. Parte de lo que producen las empresas son insumos que vuelven a usar las empresas dentro del proceso de producción, bienes intermedios. No nos va a interesar eso por ahora porque nos va a interesar medir el producto de los bienes finales, ¿sí? El producto de un país va a ser el valor de los bienes y servicios finales producidos por esa economía en un periodo determinado. Recordad la definición. A eso le vamos a llamar producto, renta o ingreso. Son tres formas distintas, o valor agregado, cuatro si querés, cuatro maneras distintas de llamar a lo mismo. Cuando digamos ingreso vamos a pensar en cuánto se produjo, no cuánto dinero ingresó a nadie. Ingreso es producto, producto es un proceso que agrega valor. Ahora bien, ese producto generado por un proceso que agrega valor es en cierta medida generado por aquellas personas que son en sí factores de producción, que trabajan o que son propietarios de factores de producción como pueden ser la tierra o el capital o incluso la capacidad empresaria. Vamos a sacar de acá, ¿no es cierto?, a las personas y las vamos a poner del otro lado. Entonces tenemos la producción del lado de las empresas y la demanda la empezamos a componer del lado de arriba. Las personas lo que hacen es trabajar, agregar valor y recibir una compensación por ese valor que agregan. Esa compensación es la que utilizan después para volver al mercado y tomar parte de esos bienes producidos que son bienes para consumo. Las familias compran, demandan bienes de consumo que son producidos por las empresas en las que las mismas familias trabajan. Pero aquí no termina el asunto, porque a su vez las empresas también van al mercado a comprar un tipo de bienes particular, que son los bienes de capital. Ese conjunto de bienes de capital le llamamos inversión. Las empresas demandan bienes de capital porque los utilizan para continuar con el proceso productivo. Y esos bienes de capital también tienen que ser producidos. Entonces acá tenés empresas que producen bienes. Los bienes se producen agregando valor. En el agregado de valor participan las familias, que son las dueñas de los factores de la producción, y luego van al mercado a demandar bienes de consumo y parte de la producción de bienes que se realiza también es demandado por las propias firmas como bienes de inversión. Ahora bien, ¿por qué las empresas pueden demandar bienes de inversión? ¿De dónde salen los recursos disponibles para demandar esos bienes de inversión? Bueno, evidentemente, para que esto pueda ser así, las familias tienen que consumir o tener una demanda de bienes de consumo que tiene que ser menor que el producto. Tiene que sobrar algo. Ese algo que sobra se llama ahorro y ese ahorro va a servir para financiar la inversión de las empresas. ¿Se entiende el circuito? Este es un circuito muy simple donde tenés empresas que producen usando factores de producción que son de propiedad de las familias, familias que se llevan su parte de valor agregado de ese proceso de producción que hacen y lo utilizan para gastar en consumo. Si no gastan todo lo que reciben, una parte la ahorran y eso es lo que permite liberar recursos productivos para financiar la inversión de las empresas. Y vos dirás, ¿cómo hacen para pasarle este excedente? Bueno, en el mundo real ese papel lo cumplen los bancos.
vos cobrás tu salario, ahorrás un poco, no lo gastas todo, lo que ahorras lo llevas con dinero, bajo la forma de dinero, pones un plazo fijo y el banco con ese plazo fijo se lo presta a una empresa que con ese crédito compra un bien de capital. El ahorro no es especulación, el ahorro no es mala palabra, el ahorro es lo que sustenta la inversión. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si el consumo es muy grande en relación con el producto, no hay ahorro, y si no hay ahorro, no hay posibilidad de financiar la inversión. Y si no hay inversión, no hay capital con el que producir, y entonces explícame cómo hacemos. Bien, continuemos, porque acá no termina la cosa. Hay un actor adicional en todo esto que es el gobierno. Ahí dibujamos la Casa Rosada. No está en la capital federal, está un poquito más arriba, pero va bien. Y el gobierno también va al mercado y demanda bienes, gasto público. A través del gasto público va al mercado y compra bienes que producen las empresas. Y no solo eso, también contrata personas. De hecho, los profesores de la universidad cobramos un sueldo y entonces el gasto público del gobierno, ese gasto no pasa directamente por el mercado, pero también es un gasto que reciben las personas que trabajan, y también hay personas que no trabajan y reciben dinero de parte del Estado, reciben algo que se llama transferencias. Por ejemplo, los jubilados. Los jubilados que cobran la jubilación no generan ningún producto, pero igual cobran. Bueno, acá tenés al Estado entonces tironeando, porque por un lado le paga sueldos a personas que trabajan, le paga transferencias a personas que no trabajan, y además compra bienes en el mercado. ¿De dónde salen los recursos? De los impuestos. Los impuestos no son otra cosa que el Estado quedándose con una parte del producto que se genera. De cada unidad de producto que se genera, una parte no va para las personas, sino que va para el Estado. Tampoco es inversión, sino que va para el Estado. El Estado te cobra impuestos, que significa quedarse con una parte del producto, y con eso financia el gasto público y financia las transferencias. Si todo esto te parece sencillo, hay un elemento más que complica las cosas. Parte de lo que producen las empresas adentro del país se lo vendemos al resto del mundo. Se produce adentro y se va. No se compra adentro, se demanda desde afuera. Y parte de lo que compra el gobierno, las empresas como inversión y las personas como consumo es importado. Ese teléfono que tenés con una manzanita atrás no se produce en el país y por lo tanto proviene de las importaciones. Con toda esta complejidad que explicamos a través de las cuentas nacionales y que con este gráfico creo que puede quedar más o menos bien, vamos a construir a continuación un modelo que nos va a permitir explicar un poco cómo funcionan estas cosas de aquí para adelante, no ya para atrás como hacíamos con las cuentas nacionales, sino con un modelo que nos permite explicar ex ante lo que puede llegar a ocurrir. Para no complicarnos la vida, vamos a suprimir el sector externo, no va a haber exportaciones ni importaciones, todo se va a circunscribir al país, y también vamos a quitar por ahora al gobierno cobrando impuestos, y por supuesto que si no cobra impuestos no puede pagar transferencias y salarios y tampoco puede hacer gasto público. Chao gobierno. Vamos a construir un modelo sencillito donde vamos a tener empresas que producen, personas que consumen y empresas que invierten. Las empresas de los dos lados del mostrador, produciendo y demandando. Adelante. Como te dijimos recién, vamos a desarrollar un modelo que nos permite explicar cuáles son las relaciones que se dan entre todos los sectores y que conforman el mercado de bienes y servicios. Para eso vamos a necesitar primero lo que vamos a hacer en esta parte de la clase, donde vamos a hablar de la función de consumo, la función de ahorro y la función de inversión. Dijimos hace un rato que cuando mirábamos el producto nacional, no desde el lado de la producción, sino del otro lado del mostrador, del lado del gasto, había 4 componentes principales: el gasto en consumo privado de las familias, los gastos en inversión privada de las empresas, el gasto público y las exportaciones netas. Esto es lo que quedaba como residuo de las exportaciones menos las importaciones, podía estar en un sentido o en el otro. Lo que también dijimos era que nos íbamos a quedar con un modelito simple donde el gasto público, el sector externo, no lo vamos a poner y nos vamos a quedar solamente con el sector privado. ¿Cómo funcionaría la economía si hubiera empresas que producen y familias que consumen, y parte del producto es destinado a bienes de capital y entonces es comprado por las empresas como bienes, como demanda de inversión? Vamos a hablar ahora primero del consumo. El consumo lo vamos a mirar en términos agregados. No va a ser ya la demanda de teléfonos celulares de Carlitos, sino que va a ser el gasto en consumo de todas las personas que están adentro de un país, de todos los bienes y servicios.
Ojo que no estamos hablando de gastar dinero, estamos hablando de ir a demandar el bien. Olvídate del dinero por el momento, no lo vamos a tener en cuenta para no confundirnos. Todo es en términos reales. Bueno, a mí en primer grado me enseñaron que peras con manzanas no se podía sumar. Bueno, acá el consumo va a sumar las peras y las manzanas en términos reales sin tener en cuenta cuánto cuestan, cuál es el precio. Por ahora, conformémonos con eso. Pensemos en la demanda de bienes en términos reales. En general, el consumo representa entre el 80 y el 90% de la renta disponible en casi todas las economías. Recordá que al producto expresado como ingreso de los factores de producción, salario, renta, interés y beneficio, en términos de producto nacional, había que sumarle y restarle algunas cosas que se agregaban porque el Estado le pagaba a las personas ciertas, no retribuciones porque esas personas no contribuyen a generar productos, sino cierta especie de subsidios que se llamaban transferencias. Eso hay que sumarlo para llegar al ingreso disponible. Y por otra parte, el Estado también se queda con una parte de lo que producimos a través de la recaudación de impuestos, por lo tanto eso se tiene que restar. Del ingreso disponible o renta disponible, entre el 80 y el 90% habitualmente se destina al consumo. Por supuesto que la parte que no se consume, como ya te explicamos hace un rato, se ahorra. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar hacia adelante pensando de qué depende la demanda de consumo. Bueno, primero, depende del ingreso disponible. Esta es una proposición hecha por Keynes en su obra Teoría General y la verdad es que venía medio flojita de papeles porque Keynes dice algo así como que podemos estar prácticamente seguros de que esto es así, pero no se preocupa demasiado por corroborarlo y después construye una teoría sobre esa base. Vamos a suponer que Keynes tenía razón y que la demanda de consumo tiene que ver con el ingreso disponible. Cuanto mayor es el nivel de producto en un país, mayor es el gasto en bienes de consumo. Otros determinantes que no vamos a modelizar pero que podríamos tener en cuenta. Bueno, el ingreso permanente. Hay una teoría que dice que en realidad el consumo no depende del producto corriente, sino aquello que las personas creen que se va a mantener en el tiempo. Por ejemplo, y pasado a una persona individual y un fundamento microeconómico. Si vos ganaste más este mes porque hiciste unas horas extras, no es que vas a ajustar tu consumo a ese ingreso temporal que tenés, sino que vas a considerar cuánto de esas horas extras podrán permanecer en el tiempo y serán permanentes antes de tomar la decisión de modificar tus pautas de consumo. La riqueza obviamente es otro determinante. Uno consume no solamente en función del ingreso presente que tiene, sino también de la riqueza acumulada que las personas puedan tener. Evidentemente, en situaciones de crisis como esta, donde el valor de los activos cae mucho, las personas se sienten más pobres y hay una tendencia a consumir menos. La tasa de interés, por supuesto, también afecta. Una tasa de interés elevada hace que no anticipes tu consumo. Es decir, si me voy a comprar un auto a crédito, hay más probabilidades de que lo haga si la tasa de interés es baja. Esto, la verdad, no necesita mucha explicación. No hace falta venir a la facultad para entenderlo, pero lo modelizamos y lo tenemos así. De cualquier manera nos vamos a quedar con el ingreso como determinante del consumo para hacer las cosas más simples. Otra cosa que puede afectar el consumo son las restricciones de liquidez. Esto tiene que ver con qué pasa cuando no hay crédito suficiente. ¿Está bien? No te vas a ir a cambiar la heladera de tu casa y comprarte un televisor nuevo si no tenés acceso al crédito en general, porque resultan bienes caros que las personas tienden a comprar un poco más en cuotas. Bueno, para mostrarte alguna relación con la vida real, acá tenemos números del consumo y el ingreso nacional. Esto está en términos de dinero, no está en términos reales, por lo cual acá hay una distorsión respecto de la inflación. Tomamos un periodo 93-2007 y a pesar de que no está ajustado por inflación, no importa demasiado porque lo que nos interesa es ver cuál es la relación entre el consumo y el ingreso, ¿verdad? Cuando dibujamos los puntitos, los valores de ingreso disponible en el eje horizontal y los valores de consumo en el eje vertical, vemos que hay una relación bastante lineal que podríamos plantear como esta, es decir, a medida que el ingreso disponible crece, el consumo también lo hace y lo hace con un buen grado de relación. No estamos diciendo que el aumento en el ingreso disponible sea la causa del aumento en el consumo, pero sí estamos diciendo que hay una estrecha relación. Si sabes algo de estadística, este numerito te va a dar alguna idea.
La función consumo entonces va a especificar cuál es el nivel de gasto en consumo planeado o deseado por las familias correspondiente a cada nivel de ingreso, es decir, como veíamos en este gráfico, programar o pensar cuál sería el nivel de consumo que se alcanzaría en la economía en el futuro para posibles diferentes niveles de ingreso. Una manera de expresar esto sería ponerlo en una tabla y entonces digo, mira, acá en esta columna vamos a poner valores posibles que puede tomar el ingreso, alternativos, o es 600 o es 2000 o es 3800, no puede ser todos al mismo tiempo, pero puede ser cualquiera de ellos en un momento del tiempo, ¿se entiende? Cada valor de renta tiene asociado un valor de consumo. Cuando la renta es 600, el consumo es 880. Cuando la renta es 3000, el consumo es 2800. Y entonces, acá aparecen dos relaciones. La propensión media a consumir nos va a decir cuál es el consumo en promedio por cada unidad de ingreso. Entonces, esto tiene que ver con dividir el consumo por la renta. Y te dice en promedio cuánto se consume de cada peso de renta. Acá estás viendo algo extraño, que ahora te voy a explicar qué es, que el consumo es superior a la renta. ¿Cómo el consumo puede ser superior a la renta? Bueno, lo que estás diciendo acá es que la demanda de bienes para consumo es superior a la producción. O sea, que las personas que están del lado del mostrador que compran quieren comprar más bienes de los que se han producido en el periodo en el sistema económico. ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, puede haber un desequilibrio. Hay más que quieren comprar que los que quieren vender. ¿Y puede satisfacerse ese nivel de consumo? Sí, porque simplemente bastará con vender estos 600 unidades que se han producido este año y eventualmente achicar los stocks vendiendo lo que se ha producido el año pasado para llegar a los 880. En este caso, la propensión media al consumo es mayor que 1, es 1,46. Por cada peso que produce la economía, las personas quieren consumir por valor de 1,46. Por cada unidad de bienes que produce la economía, las personas quieren consumir casi una unidad y media de bienes. Luego, en otra situación alternativa, si la renta es de 2000, el consumo será de 2000. Acá en promedio, el gasto en consumo será de 1. Por cada unidad producida hay una demanda de unidades equivalente a 1. A medida que el consumo va creciendo, la propensión media, a medida que la renta va creciendo, verás que el consumo crece, pero crece menos que la renta, por lo tanto, se espera que la propensión media, el promedio, vaya bajando. Hay otro valor muy importante que es la propensión marginal a consumir, que mide cuánto varía el consumo ante un cambio unitario en la renta, es decir, si se produjera una unidad adicional, ¿cuánto aumentaría el consumo? En este caso la producción pasa de 0 a 600, hay 600 unidades adicionales de producto y el consumo crece de 400 a 880. Esto significa que el consumo aumenta 440, ¿ves? 480, perdón, 880 menos 400. Ahora, ¿cuánto cambió la renta? La renta subió de 0 a 600, es decir que por cada unidad de variación de renta hay una variación en el consumo de 0,80, ya que estoy dividiendo 480, que es la variación en el consumo, por 600, que es la variación en la renta, y entonces estoy calculando cuánto varía el consumo por cada unidad de variación de la renta o producto. Nos dice que el consumo crece 0,80 por cada unidad adicional de producto. En este caso, y como la función es lineal, si te acordás algo de matemática, no es importante e imprescindible, la propensión marginal a consumir nos da siempre lo mismo, 0,80. ¿Qué es lo importante? Entender qué significa este concepto. Una propensión marginal a consumir de 0,80 implica que las personas van a estar dispuestas a incrementar su consumo en 0,80 u el 80% del incremento en la producción equivalente a una unidad. Bueno, graficada la función de consumo en relación con esta tabla que tenemos acá, que es la misma que dibujamos recién, observemos que tenemos una función lineal que tiene pendiente positiva, que lo que trata de decir es que cuando la renta crece o el producto crece, en otras palabras, cuando el país produce más, los individuos todos juntos están dispuestos a aumentar la cantidad consumida. Esto quiere decir que si la renta pasa de 2000 a 3000, el consumo va a crecer de 2000, como ves acá, a 2800. Es decir, que va a haber un incremento en el consumo de 800
ante un incremento en la renta de 1000. ¿Cuánto crece el consumo por cada unidad de aumento de la renta? 800 dividido 1000 que da 0,8. Este valor que está acá, la ordenada al origen de la línea, se llama consumo autónomo y significa que aun cuando el país no produjera nada, el consumo igual sería de 400 unidades. Esto se llama consumo autónomo o consumo de subsistencia e implica el nivel de consumo que tendría la población aun en caso de que la economía no produjera absolutamente nada. Para los más exquisitos no enloquezcan con esto, pero si recuerdan algo de matemática, la forma funcional de esta función es una función lineal que tiene una ordenada al origen que es el consumo autónomo y su pendiente es la propensión marginal a consumir. No te acordás de nada de matemática, no te preocupes, esto no es primordial para vos. Sí es importante que entiendas el concepto de propensión marginal a consumir porque nos va a servir para desarrollar otra idea. Ya hablamos del consumo y cómo vamos a modelizar su comportamiento y de qué depende, y ahora te voy a contar un poquitito qué vamos a suponer acerca de la decisión de ahorrar a nivel agregado. Dijimos hace un rato que dado un nivel de producción, lo que la sociedad no destinaba a consumo lo ahorraba. Bueno, la función de consumo indica en forma simultánea el nivel de ahorro porque precisamente ocurre esto. La parte del producto que no se destina a consumir se ahorra. Por lo tanto, el ahorro va a ser igual a la renta o producto menos el consumo. Y lo podemos escribir así. Ahora a la tabla que teníamos antes, donde poníamos los niveles de renta, el nivel de consumo que se alcanzaría, podemos calcularle el nivel de ahorro. Por supuesto que si el producto es 0 y se consumen 400, el ahorro será menos 400. ¿Qué significa esto? De algún lado tienen que salir estos 400 que no estamos produciendo, pero que deseamos consumir igual. Así, por diferencia, calculamos la columna S de la tabla, que significa el ahorro. A partir de la función de ahorro graficada, de consumo, graficada, si ahora dibujamos una línea recta que equivale a equiparar cada nivel de producto con cada nivel de consumo, encontraremos que en este punto el consumo, que vale 2000, es igual al producto, que vale 2000. Entonces, a partir de ahí, si tiramos la línea para abajo, como para este punto el consumo es igual al producto, el ahorro valdrá 0, y en el caso en el que tenemos el consumo autónomo de 400, cuando el producto de este país sea 0, el consumo será de 400, por lo tanto el desahorro o el ahorro tomará un valor negativo de menos 400. Así hemos representado la función de ahorro a partir de la función de consumo. Para poder avanzar hacia completar nuestro modelo que explica cómo funciona el mercado de bienes, ahora es el turno de la demanda de inversión. Te recordamos, la demanda de inversión viene dada por los aumentos de capital físico y de existencias deseados o planeados por las empresas. ¿Qué significa esto? Primero, la demanda de inversión no es de las personas, es siempre de las empresas. Las personas no invierten, las personas consumen o ahorran. Pero las empresas necesitan comprar bienes de capital y esos bienes se llaman bienes de inversión. ¿Qué engloba? Engloba capital físico, es decir, un escritorio, una computadora, una máquina, una grúa, una planta industrial, es decir, la nave donde van a estar las máquinas. Todo eso es capital físico, pero también incluye las existencias. Una empresa necesita cierta cantidad de mercaderías para funcionar. Si pones un kiosco, el capital físico será la heladera, los exhibidores, el local si es tuyo, y las existencias serán las golosinas, las gaseosas, los alfajores, etc. Los determinantes de la inversión son, básicamente, el ingreso. Se supone que si el producto del país aumenta, entonces hay un estímulo para invertir más. A nivel global, el Producto Bruto Interno es un determinante de la inversión. Segundo, los costos. ¿Los costos de qué? De la inversión. Y esos costos son la tasa de interés y la tasa de depreciación de los bienes. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tenés como empresario que pedir un préstamo para comprar una máquina de producir tornillos, el costo de pedir ese préstamo es la tasa de interés que le tenés que pagar al banco por prestarte
O alternativamente, si vas a invertir dinero propio, el costo de oportunidad por perderte de hacer alguna otra inversión financiera y perderte la tasa de interés que ganarías si le prestaras el dinero a otro en vez de comprarte la máquina para vos. La tasa de interés es parte del costo de la inversión. Y el otro costo de la inversión es la depreciación del bien. La máquina de hacer tornillos se va desgastando con el tiempo. Suponete que la máquina dura 10 años, cada año estás perdiendo un 10% del valor. El costo de poner la máquina de fabricar tornillos a fabricarlos es un 10% al año porque va perdiendo valor, y la tasa de interés que le tenés que pagar al banco o que te perdés ganar si la compras con tu dinero. Las expectativas también marcan bastante la inversión, porque claro, nadie invierte hacia el pasado sino mirando hacia el futuro. Voy a invertir en una máquina de fabricar tornillos. ¿Por qué? Porque creo que los tornillos que voy a fabricar los voy a poder vender y a un precio tal, con una ganancia que me permita repagar la máquina y quedarme con algo como empresario, ¿no es cierto? Siempre así. No obstante eso, vamos a pensar que la inversión va a ser autónoma y no vamos a modelizar todos estos determinantes. Para tomar nota de esto, el principio del acelerador de la inversión es lo que se le llama la relación que existe entre la demanda de inversión y el crecimiento de la producción. Este principio lo que establece es que las necesidades de inversión de una sociedad dependen del nivel de producción, de manera tal que un aumento en la cantidad del capital que se tiene para producir solo se llevará a cabo si la producción está creciendo. Si la producción no está creciendo, entonces no habrá un incremento en el stock de capital y por lo tanto la inversión será cero. Recordá la relación que explicamos entre el stock de capital y el flujo de inversión cuando hablamos de inversión en cuentas nacionales y cuando hablamos anteriormente como componente. El principio del acelerador entonces sostiene que la inversión depende del ritmo de crecimiento de la producción. Si la producción está creciendo, la inversión es positiva. Si la producción se mantiene estable, la inversión es nula. ¿Por qué? Porque si el producto no crece, no necesitas más capital, y si no necesitas más capital, la inversión es cero. Para simplificar nuestro análisis, vamos a suponer que la inversión es autónoma, que su nivel está determinado sin depender de nada que esté dentro del modelo. Vamos a suponer que el producto o ingreso no tiene ningún impacto en la inversión y que sea cual sea el nivel de producto, la inversión deseada por parte de las firmas va a ser siempre la misma. Por eso la vamos a dibujar así horizontal, sea cual sea el nivel de ingreso, sea 1000, sea 2000, sea 3000, el valor que va a tomar la inversión es siempre de 300. Keynes hablaba de los animal spirits de los empresarios a la hora de determinar de qué dependía la inversión. No se detuvo demasiado en esto. Hay algunas cosas para encontrar en su libro, pero hay que ir un poquito más profundo y no es materia de este curso.